Esta es una llamada de atención y hay una lección que aprender. Hay una realidad que ha existido desde hace mucho tiempo a la que hemos estado ciegos. Y eso es el cambio climático. El clima extremo, llámenlo como quieran, estamos vulnerables ante él. Eso es algo innegable hoy. Durante años, los científicos han estado diciendo que el calentamiento del planeta y el aumento de los mares traerían tormentas más extremas. ¿Es la supertormenta Sandy prueba de lo que han estado prediciendo? No hay comunicación por radio. ¿Cuántas personas contestan esa pregunta, ya que parece tener que ver más con la política que con la ciencia? Es cierto, Sandy fue una extraña tormenta, una confluencia de mala suerte de un número de eventos de baja probabilidad, que posiblemente podrían haber ocurrido en otro clima. Pero este clima, nuestro clima, se está calentando, y al hacerlo, eventos de baja probabilidad como estos se harán más probables y más intensos. Trabajo en MSNBC, un canal de noticias por cable cuya audiencia principal se compone de los liberales, y veo todo el tiempo la profundidad de la división entre izquierda y derecha cuando se trata del cambio climático. Incluso aquí en Nueva York. Al otro lado del río de Manhattan, donde trabajo, está Staten Island. Es la ciudad más conservadora de Nueva York y la más afectada por Sandy. La tormenta mató a 23 personas aquí, más que en cualquier otro lugar de la ciudad. Veamos si el Best Western en Bay Ridge ya ha firmado para aceptar la FMA. De no ser así, veremos que se haga. Tengo a alguien que irá a una tienda ahora para conseguir todo lo que necesitemos. El congresista de Staten Island, el republicano Michael Grimm, es un exmarino que sirvió en la Guerra del Golfo. Pero él dice que nunca había visto una devastación como esta. No se preocupe, la ayudaremos. Necesito ayuda, Por supuesto, no tengo los recursos. para eso estamos. No tengo los Es lo que recursos, hacemos. sí. Grimm es un escéptico en cuanto al cambio climático. Con cada inundación es peor y peor. El año pasado tuvimos 1 metro de agua, esta vez 3 metros de agua. ¿Qué más va a pasar? ¿Tendremos 6 metros de agua? ¿Será posible que esta tormenta le haga cambiar de opinión? Soy biólogo de formación. Pasé mi vida estudiando la naturaleza. Pero últimamente he tenido que empezar a centrarme más en la naturaleza humana en lugar de en la madre naturaleza. Eso es porque la gente está teniendo un impacto sin precedentes en el planeta. Y todos me quieren preguntar sobre ello. Desde presentadores de las noticias nocturnas... El colaborador ambiental y de ciencia de la CBS, M. Sanhayan, está aquí para hablarnos sobre el fenómeno del megaincendio. Hasta anfitriones de programas nocturnos. Hemos vivido en un planeta cambiante durante mucho tiempo. Este cambio va a pasar rápido. Después de la supertormenta Sandy, mucha gente se pregunta si la actividad humana está volviendo el clima más extremo. Y voy camino a conocer a un científico que estudia precisamente eso. Su laboratorio es una isla en medio de la nada. Específicamente está en medio del Océano Pacífico, cerca del Ecuador, donde nace uno de los climas más extremos del planeta. En una etapa corta de años, una banda inusual de agua caliente se propaga a través de esta parte del océano y altera los patrones climáticos en todo el mundo. El fenómeno se conoce como El Niño y está vinculado a graves sequías, inundaciones, tormentas e incendios. La cifra de muertos sigue aumentando esta noche debido a las tormentas provocadas por El Niño. En lo peor del Niño, las temperaturas del océano pueden subir unos sorprendentes 14 grados por encima del promedio. Y en parte porque el agua caliente se expande. El nivel del mar puede aumentar hasta 30 centímetros. El Niño es algo natural. La pregunta es, ¿podría el cambio climático causado por el hombre hacerlo más severo? Este es un informe que debe alarmar al mundo, porque este informe nos dirá una vez más que todo lo que dábamos por hecho acerca de los cambios climáticos realmente ha sido subestimado, así como los efectos de cambios climáticos nos afectarán más rápido de lo que pensábamos. Todos sabemos que las actividades humanas están cambiando la atmósfera de manera inesperada y sin precedentes. El efecto invernadero ha sido detectado
y está cambiando nuestro clima. La atmósfera y los océanos se han calentado. Las cantidades de hielo y nieve han disminuido. El nivel del mar ha aumentado y las concentraciones de gases de efecto Ya no hay invernadero temporada de incendios. Los incendios forestales están todo el año. El cambio climático, los climas extremos y nuestra vulnerabilidad hacia eso. Donde 12 años de sequía han dejado un paisaje seco. ¿Hay algún patriota por aquí? Un nuevo reporte científico determinó que la última década fue la más caliente de la historia. Nuestro mundo está cambiando más rápido y dramáticamente. Son las 5 y en el momento en que toque tierra la tormenta podría estar a solo 1 hora de distancia. Hemos sentido los efectos del huracán Sandy durante horas. Y la marea está por encima del muelle, lo cual me está asustando. Si quieren salir de la isla, no tomen los transbordadores. Esto ya ha sido cerrado. En la noche del huracán Sandy, Patricia Dredge, su marido George y su hija de 13 años, Angela, decidieron quedarse en casa a esperar el temporal. El viento aumentó en la tarde y los árboles cayeron. Un árbol enfrente de la calle se abrió como una banana. Y mi vecino tomó una foto de George esa tarde delante de ese árbol. Angela estaba con unos vecinos, estaban en la playa y ella tomaba fotos. Y eso fue todo. Luego cenamos. Después de la cena, miré por mi puerta y vi las grandes olas que venían. Me fui a mi comedor y el suelo se levantaba. ¿Qué pasó por tu mente al ver eso? Que debíamos subir. Al ir arriba entramos al armario. Y nos salimos porque el agua atravesaba la pared. En el segundo piso. Sí. ¿El agua estaba tan arriba como para atravesar la pared? George dijo, la casa de al lado se ha ido. Le dije, ¿cómo que se ha ido? Él dijo, sí, se ha ido. ¿Cuál es su emergencia? Avenida Jetman 687 en Staten Island. Mi hermana está atrapada en su casa. Tiene agua alrededor. No puede salir. Tiene una hija. Hay una niña de 13 años con ellos. Esa es la emergencia. ¿Cuál es el nombre de su hermana? Patricia Dredge. Fuimos al baño. Y una vez ahí, me aferré a la llave. ¿Qué decía Angela en ese momento? ¿Qué decía Tenía George? miedo. Dijo, sosténme, tengo miedo, y lo hice. La sostuve, la tenía frente a mí. Y luego una ola cayó sobre mí. El agua subía. Y de repente mi ducha se deshizo. Todo el muro se cayó. Y salimos al patio. Cuando fui lanzada, algo se deslizó del techo, nos golpeó en la cabeza y nos hundimos. Supe que la había perdido porque sabía que no podría salir. Era muy hondo para ella. Me hundí profundamente. Y al ir perdiendo la conciencia flotando me dije, no voy a morir así, no puedo morir así. Me incorporé y tomé los cables del teléfono. Así de alto estaba. Tenemos una paciente. Repita eso. ¿Cuál es la condición del paciente? Logró salir, tiene hipotermia. Aún no puedo creer que ella y él se hayan ido. No lo sé. Es muy duro. La vida fue muy corta para ella. Nunca la veré casarse ni crecer. No quiero ir a verla a la tumba. Ella no merece. Ellos no merecen estar ahí. Ellos no merecían eso. Vean dónde la marejada básicamente se impulsó por la playa, por estos vecindarios, y básicamente inundó estas calles. Las contaremos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cerca de 12 calles tierra adentro. Esa es realmente una gran distancia. En los Estados Unidos, la supertormenta Sandy dejó más de un centenar de muertos.
La mayoría de ellos se ahogaron en la marejada. Aquí, en Staten Island, algunas personas se enfrentaron a un muro de agua de casi 5 metros de altura. Fue la tormenta perfecta. Marea alta, luna llena, todo se unió y convergió de una forma que sucedió, y escuché una historia tras otra. Le dije a la gente, ¿por qué no se fueron? Y decían, congresista, todo está bien, algo de viento, de lluvia, de repente de la nada veo agua bajando por la calle como en una película. Tomé a mis hijos y corrí, como si Godzilla estuviera llegando. Cosas así como de repente ahí estaba el monstruo. ¿Cuándo oyó sobre Pat Dresch y su familia? Más tarde ese día. No me conmuevo con facilidad. Mis ojos se llenaron de lágrimas, porque lo único que ella repetía, me suplicaba, era encuentra a mi marido. Porque en ese momento habían recuperado el cuerpo de su hija, pero no el de su marido. No creo que nunca estés listo para ver a tus amigos y vecinos en total desesperación, desesperanza. Y me golpeó más fuerte. Una cosa que el gobernador dijo era que era una llamada de alerta sobre el clima, específicamente después de que esto sucedió, y tengo curiosidad por saber su reacción. El clima en general ha cambiado. Pero dejemos de lado la parte de si es causado por el hombre o no, porque yo no creo que la ciencia esté ahí para decirnos qué lo está causando. Creo que la madre tierra evoluciona, y los patrones cambian cada cientos de años o miles de años, y estamos en la parte de un proceso de cambio. Pero no quiero entrar en el debate político de qué lo provoca. La respuesta de Grimm no me sorprende. Estoy acostumbrado a que los políticos, sobre todo los republicanos, esquiven preguntas sobre el cambio climático. Pero cuanto más lo pienso, más ridículo parece. La supertormenta Sandy solo destruyó parte de su distrito. ¿Michael Grimm no quiere llegar al fondo de qué lo causó? Isla de Navidad, a 2.000 kilómetros del sur de Hawái. La isla de Navidad es uno de los lugares más hermosos en los que he estado. Pero hay otra cosa que me ha traído a este lugar, además de las playas. Este lugar remoto puede tener la clave de uno de los fenómenos climáticos más peligrosos del mundo: el Niño. He viajado miles de kilómetros para venir a conocer a una famosa científica del clima que lo está estudiando. La profesora del Georgia Tech, la doctora Kim Cobb. ¿Kim? ¿Cómo estás? ¡Cuánto gusto! Igualmente. Gracias por recibirnos. Sí. Es toda una aldea dedicada a la ciencia. Sí, la estamos convirtiendo en eso. Tenemos por todo el lugar equipo y... La verdad no esperaba literalmente chozas con techos de paja. Me sorprendió bastante. Kim dice que ella comenzó a estudiar medicina, pero cuanto más supo sobre el cambio climático, más se convencía de que lo que estaba ocurriendo a nuestro planeta era una amenaza mayor que cualquier enfermedad. Y durante los últimos 17 años ha estado estudiando cómo el cambio climático está afectando a El Niño. El Niño es un fenómeno climático natural. Nace en el Pacífico tropical, nace en donde estamos sentados ahora, y es un cambio en la temperatura del agua que es muy dramático. Tiene una duración de unos 6 meses, y lo que hace es reorganizar toda la circulación atmosférica global durante ese periodo de tiempo. Sequías en algunas partes, sequías en algunas partes, inundaciones masivas en otras. Cuando El Niño ocurre, la señal más grande se da a lo largo del Ecuador, ya que una circulación oceánica que normalmente trae aguas más frías al Ecuador, en función de los vientos que sentimos ahora, los vientos alisios, se cierran por completo durante eventos del Niño. Y así, el océano que normalmente está llevando esa agua fresca a lo largo de la línea ecuatorial se detiene y este lugar se pone muy, muy caliente. Para averiguar si la actividad humana está empeorando a El Niño, Kim primero debía averiguar qué tan malo solía ser. Necesitaba una ventana al pasado de esta isla, algo que le permitiera saber cómo era el clima aquí hace miles de años. Ella comenzó su búsqueda bajo el agua, en los arrecifes de coral. Los corales crecen muy rápido y son muy fiables, y a medida que van creciendo, están registrando información medioambiental en su esqueleto. Crean un maravilloso archivo anual año tras año.
Así que usas el coral como un termómetro en el pasado. Así es. Kim me lleva a los lugares profundos para demostrarme cómo funciona. El coral añade capas cada año casi de la misma forma que un árbol añade anillos. Examinando de cerca esas capas, Kim esperaba ver literalmente eventos del Niño que tuvieron lugar en el pasado. Pero ver en el interior del coral vivo requiere de mucho más que un microscopio. Un mes después de Sandy, aún hay un largo camino por recorrer antes de que Staten Island esté de nuevo en pie. Ningún evento ha consumido más tiempo del congresista Michael Grimm. Formaremos 2 grupos. Uno de los grupos tiene 2 ubicaciones, con 2 mujeres de edad avanzada que, sin esta ayuda, probablemente no sabrían qué hacer. El hecho de que sea un mes más tarde y aún no hayan limpiado, dice mucho por sí mismo. Su oficina está saturada con llamadas de víctimas de la tormenta. Si quiere, puedo ayudarle con el proceso. Mi personal ha sido increíble. Están al teléfono. Muchos de ellos viven en estos vecindarios. ¿Aún vive en Bart? ¿Qué hay que hacer aquí? Ah, sí, de acuerdo. El alcance de eso es tremendo. De hecho, Sandy está resultando ser una de las tormentas más destructivas de la historia, y se está dando una gran batalla en el Congreso sobre cuánto gastar en la recuperación. Grimm se ha reunido con los republicanos y demócratas de los estados afectados para obtener miles de millones de dólares para las víctimas de Sandy como Pat Dresch. No somos tan diferentes. Republicanos, demócratas, Jersey, Nueva York. Cuando tu gente está sufriendo, todos queremos hacer lo mejor para nuestra comunidad y en último para nuestro país. El hogar de Pat fue destruido por la tormenta. Por ahora se queda en una vivienda temporal proporcionada por su iglesia. No estoy acostumbrada a estar sola. Parece como si fuera ayer. Todavía tengo pesadillas. No hay un día que pase que no reviva esa última media hora con mi familia. Nuestra última cena juntos. Revivo toda esa experiencia con el agua que sube por encima de nosotros en la casa, cuando me empujó a la pared, cuando la perdí. Mi marido siempre estaba ahí para Angela. Ahora se ha ido. Es muy duro. Ella era como un ángel. Si Angela hubiera sobrevivido, iría a esta secundaria. Todos estuvieron aquí durante Sandy, ¿no? Sí. Fue aterrador. Mi casa estaba temblando. Nos quedamos en el segundo piso toda la noche. Yo vivo en Great Kills. El puerto fue totalmente destruido. Había barcos en las casas. Era una absoluta locura. Con tanto debate sobre el cambio climático tras la tormenta, estos estudiantes tienen algunas preguntas. 2 científicos del clima, el Dr. Bradley Horton y la Dra. Heidi Cullen, ambos con doctorados de la Universidad de Columbia, se ofrecieron a ayudar. Alcen la mano. ¿Cuántos creen que el calentamiento global es real, que las temperaturas están aumentando? Bien. Acuerdo unánime de que las temperaturas están subiendo. ¿Cuántos piensan que es culpa nuestra? Tenemos algunas preguntas. Gabriela, ¿verdad? ¿Dónde crees que no somos nosotros? Sé que contribuimos porque hemos quemado combustibles fósiles, pero no creo que lo hagamos lo suficiente como para causar el cambio climático. Siento que la Tierra lo hace naturalmente. La Tierra tiene ciclos por los cuales pasar. Aún no lo creo. Sí. Natalie, ¿qué le dices a Gabriela cuando te dice que todavía no te cree? Le diría que está loca. Porque, no sé, siento que desde la revolución industrial los combustibles fósiles se han usado a un ritmo extremo, como en los autos, calefacción. Los seres humanos juegan un papel importante.
en el impacto. Y es fascinante porque había científicos que hicieron ese tipo de conexión, que el dióxido de carbono era termostato. Con el dióxido de carbono pones temperatura, bajas el dióxido de carbono, bajas la temperatura. Y creo que para mí como científico, lo que realmente me impulsó al límite fue cuando empecé a entender que puedes imprimir químicamente la huella dactilar del CO2 en la atmósfera en diversas fuentes. Múltiples líneas de evidencia nos permiten rastrearlo a la quema de combustibles fósiles, y una de cada 4 moléculas de dióxido de carbono en la atmósfera hoy fue puesta ahí por nosotros. Pero no creo que nosotros estemos contribuyendo tanto como para crear a Sandy. No, yo no creo eso. Bien, ¿sí? Estoy de acuerdo con Gabriel en este punto. Pero no sé, siento que el impacto humano tal vez jugó un papel en eso. Pero también la marea alta con la luna sin duda hizo que la severidad de la tormenta fuera peor. Es un gran tema. ¿Qué aspectos podemos atribuir a la actividad humana y qué no? Hay elementos diferentes que tenían que unirse para crear esta terrible marejada. Pero uno de ellos eran 30 centímetros extras del nivel del mar que tuvimos en el último siglo, en gran parte como resultado del cambio climático. 30 centímetros pueden tener un impacto en la frecuencia con la que tenemos eventos extremos. Si se piensa en una analogía de baloncesto, es el equivalente a elevar el piso de una cancha de baloncesto 30 centímetros, pero sin cambiar la altura de las canastas. Solo lograrás más encestes en forma de inundaciones costeras. E hizo peor a Sandy. Hubo áreas donde los centímetros adicionales marcaron una diferencia. Un análisis detallado por la Organización de Investigación del Clima Central muestra cómo el calentamiento global hace más hogares vulnerables a una tormenta como Sandy. Sin el aumento del nivel del mar, las inundaciones de Sandy habrían alcanzado unos 2 metros por encima de la marea alta. Al tomar en cuenta ese aumento del nivel del mar, el cual se debe en gran parte al cambio climático, las diferencias parecen pequeñas al principio. Unas calles aquí, unas casas allá, pero a más kilómetros de costa densamente poblada, se va sumando. Y solo va a empeorar. Los científicos dicen que a finales del siglo, algunas partes de la costa podrán ver tormentas del nivel de Sandy cada año. Estamos a punto de usar este taladro de 45 kilos para recoger muestras de coral. Kim comenzó a estudiar estos arrecifes hace 17 años para probar una teoría, que mediante el análisis de este coral podía medir la gravedad de los El Niño pasados y averiguar si están empeorando. Pero solo moverse aquí abajo ya es un reto. Y eso sin intentar operar un equipo que más bien pertenece a un sitio de construcción. ¿Eso es lo que perforaremos? Es nuestro primer candidato. Al iniciar la perforación, el agua se nubla de repente con algo mucoso. Kim dice que es tejido vivo del coral. Así que después de terminar de perforar, Kim tapa cuidadosamente los agujeros para que el coral pueda volver a crecer. Este núcleo es sorprendente. Puedes ver todas las bandas contando hacia atrás año tras año. Parecen 15 años más o menos. Es una máquina del tiempo. De hecho, es como una cápsula del tiempo. Una que solo puede abrirse a través de un cuidadoso análisis en el laboratorio de Kim en Georgia Tech. Cada capa de coral contiene una gran cantidad de información de un año de clima. Kim está más interesada en la temperatura, ya que las altas temperaturas de los océanos son una firma de El Niño en la isla de Navidad. Resulta que el coral es un termómetro muy preciso. Los datos de la temperatura almacenados en el coral se alinean con los registros de temperatura conocidos casi exactamente. Pero Kim dice que si tenemos suerte, podremos ver algo sin todo este lujoso equipo. Aquí es donde el coral, ¿Sí? esencialmente, dejó de crecer. ¿Aquí? ¿Esta banda? Sí, se creó esta perturbación masiva en este núcleo, donde se ve claramente lo que llamamos una discontinuidad. Y este fue el caso de 1997-1998 de El Niño, cuando este lugar estuvo demasiado caliente para los corales durante unos 6 meses.
Kim me dice que fue el peor El Niño registrado. Y es inquietante verlo congelado en el tiempo. El Niño es culpado por las fuertes lluvias de proporciones bíblicas. Al norte de California, miles de personas fueron evacuadas de sus hogares. Un salvaje invierno con cerca de 90 muertes hasta ahora. Los fuertes vientos hicieron que este helicóptero se estrellara en Tennessee y matara a 3 personas. Se extendió la destrucción en todo el mundo. Inundaciones en Kenia, deslizamientos de tierra en Ecuador y Perú, sequías e incendios en Indonesia. Las personas que vivían en estos barrios lo han perdido todo. Al final, causó un estimado de 33,000 millones de dólares en daños. Las muertes y daños, los escombros, lodo e inundaciones siguen en aumento. Y mató a más de 20,000 personas. Golpeó al centro de Florida y mató al menos a 26 personas. 400 personas han muerto. 2,000 muertes se han atribuido a las inundaciones. Hasta el día de hoy, los equipos de rescate seguían encontrando cuerpos. Y esta es la pregunta del $1,000,000. ¿Es un evento como este totalmente natural? ¿O es el Niño empeorando a causa de nuestro impacto en el clima? Para averiguarlo, Kim necesita coral mucho más antiguo. Las muestras que perforó bajo el agua solo se remontan 40 o 50 años. Y ella debe ir miles de años atrás. El problema parecía insuperable, pero después de más de una década de búsqueda, Kim finalmente halló una solución. Sabemos que las actividades humanas están cambiando la atmósfera de formas inesperadas y sin algún precedente. Él es George H.W. Bush, hablando en una reunión mundial de científicos del clima en 1990. Hoy en día parece inimaginable que un republicano sonara la alarma sobre el calentamiento global. Los riesgos aquí son muy altos. Pero él estaba continuando una larga tradición de ambientalismo republicano. Fue Richard Nixon quien creó la EPA y firmó los actos de aire limpio y agua limpia. La preservación de nuestro medio ambiente no es un desafío liberal o conservador. Es sentido común. Incluso Ronald Reagan tomó medidas para proteger la capa de ozono. A principios del 2000, John McCain peleó por un proyecto de comercio de derechos de emisión diseñado para reducir las emisiones de CO2. Señor presidente, ese es el mar Ártico. Es el mar Ártico. Y si se fija en la línea roja, es el límite del mismo 1979. Véalo ahora. ¿Puede creerme a mí o a sus ojos mentirosos? Y en 2008, cuando McCain fue candidato del partido a la presidencia, abordar el tema del cambio climático fue parte de la plataforma republicana oficial. Parecía haber un creciente consenso entre demócratas y republicanos. No siempre estamos de acuerdo, ¿verdad, Newt? No, pero sí estamos de acuerdo en que nuestro país debe tomar medidas para hacer frente al cambio climático. Y parecía que Washington estaba tomando acción. Un proyecto de ley sobre el cambio climático fue aprobado por la Cámara en el 2009, pero el sector de energía liderado por empresas de combustible fósil gastó $500 millones en cabildeo y contribuciones de campaña para luchar contra ella. ¡Saquen todo el petróleo de Estados Unidos! ¡Minen todo el carbón! Para cuando llegó al Senado, ni siquiera John McCain lo apoyaría. Pronto, Gingrich fracasaría. Eso fue tal vez lo más tonto que he hecho en los últimos años. Y el Tea Party, con mucho dinero del petróleo y el gas detrás, ayudó a elegir a gente como Michael Grimm. Yo personalmente he sido uno de los escépticos sobre el calentamiento global desde el principio. El jurado, obviamente, aún sigue deliberando. De pronto, decir que aceptabas la ciencia sobre el cambio climático podría costarte tu puesto. Solo pregúntale a Bob Inglis. ¿Un conservador que dice que el cambio climático es real? Ese es un zoológico de animales inusuales. Un congresista de 6 periodos de Carolina del Sur, Inglis fue el miembro republicano más activo del Congreso, llamando a la acción sobre el cambio climático. Muchas personas son elegidas en base a dinero del carbón, a dinero del petróleo. ¿Cómo romper con eso? Es duro, muy duro. Pero no podemos seguir con esto. En el 2010, perdió contra un candidato del Tea Party en las primarias republicanas. Yo había hecho algunas cosas que eran problemas políticos, pero la herejía era decir el cambio climático es real. Hagamos algo al respecto. Desde que dejó el Congreso, Inglis viaja por el país lanzando una solución conservadora al cambio climático. Impondría impuestos a las empresas que emiten CO2, pero haría una reducción de impuestos correspondiente a otras empresas y hogares estadounidenses. Está intentando convencer a los republicanos de que, a pesar de lo que les sucedió, no pueden negar la realidad por siempre. Lo peor en el mundo no es perder unas elecciones. Lo peor en el mundo es perder tu alma.
Cuando sabes que hay cosas en las que crees y no estás dispuesto a defenderlas. Kim pasó años buscando los más grandes y antiguos corales que pudo encontrar. Estaba intentando trazar la historia de El Niño de hace miles de años, pero no pudo encontrar corales mayores de 60 años. Entonces se dio cuenta de que la solución estaba justo bajo sus pies. Un día estábamos aquí buscando corales más grandes para inspeccionar el resto de la isla y llegamos hasta esta playa. Y miré a la izquierda, luego a la derecha y dije, clic, clic, ¡wow! Esto sí que lo cambia todo. Todos estos fragmentos de coral fosilizado fueron arrastrados hasta esta playa durante milenios. Hay más corales aquí ahora que creciendo en el arrecife hoy en día. ¿Y cuántos años tienen algunos de los que han sido traídos aquí? Más o menos. Son aproximadamente unos 6,000 años. ¿6,000 años? Es una bolsa de golosinas. ¡Ah! ¡Aquí hay una! ¡La tengo! ¡Aquí hay una! Muy bien, te lo dije. Esta es la misma especie que perforamos bajo el agua el otro día, aunque no lo creas. En realidad, ¿cómo sabes qué tan antigua es esta pieza? Justo ahora, no tengo idea. Este podría tener 50 años o 6,000 años de antigüedad. Tenemos que llevárnoslos y fecharlos. Utilizamos un método muy rápido, el método de radiocarbono, para fecharlos. Y entonces podrías decirme qué tan caliente estaba el océano en un año en particular, hace 4,000 años. Así es. Es y puedo fantástico. decirte cuántos eventos de El Niño ocurrieron en esta sección. Sí. Y con suficientes de estos te puedo dar una estimación muy precisa del clima durante ese tiempo. Fantástico. ¿Sí? Increíble. Sí. Cada muestra de coral es una pieza de un rompecabezas gigante y van a ser enviados a Estados Unidos, donde serán fechados y ordenados por edad. Esto para crear un registro continuo de la temperatura del océano hace miles de años. Estamos lanzando una gran cantidad de muestras y datos a esta pregunta. ¿Qué pasó con el clima en la isla de Navidad en el pasado reciente? Y estamos recibiendo muchas muestras que nos cuentan su historia. Y esa historia es atemorizante. La doblaremos así. Y la voltearemos de este lado. Estrellas en línea. No, del otro lado. ¿Vuelvo Eso a es. hacerlo? Sí. Sí, Lo siento, no importa. lo siento. Hoy, Michael Grimm sorprenderá a Pat Dresch. La ha estado ayudando a conseguir un nuevo hogar, pero el proceso es lento. Mientras tanto, reemplazará una reliquia familiar perdida en la tormenta, una bandera de los Estados Unidos conmemorando el servicio de su padre en la Segunda Guerra Mundial. No podemos darle la bandera exacta, pero esta bandera ondeó sobre el Capitolio. ¿Sí? Dios mío. En Washington, D.C. Esto se hizo en nombre de su padre. Así que es su bandera. De hecho, la doblé yo mismo estando en la infantería de Marina. Aprendí cómo doblar una bandera, pero ya pasó tiempo, así que si no está doblada como se debe, la volveré a doblar antes de colocarla. Su servicio, su dedicación serán siempre recordados, solo quiero que lo sepan. Gracias. Es un placer. Muchas gracias. Todo está bien. Oh, Dios mío. Tranquila, tranquila. Oh, Dios mío. Le tendremos un hogar, su hogar. Sí, eso es lo que quiero, eso es lo que quiero. Y una vez que lo tenga, iré a cenar a su casa. En serio. Apenas puedo esperar a oír. Aquí están las llaves. Puede mudarse. Es mi sueño oír esas palabras. Hola. Hola. ¿Cómo van los votos? Michael Grimm ha trabajado febrilmente reuniendo votos para un paquete de ayuda de $60,000 millones para las víctimas de Sandy. Pero bajo la presión del Tea Party, el mismo movimiento que ayudó a Grimm a ser elegido, el proyecto se abandona repentinamente. El paquete de ayuda de $60,000 millones, sin una explicación, el presidente de la Cámara de Representantes, Joe Bogner, decidió no votar antes de que el 112 Congreso terminara. La decisión provocó un extraño motín a gran escala y de amplio espectro de parte de los republicanos de Nueva Jersey y Nueva York. No estoy de acuerdo con su llamado para retrasar la votación, no lo estoy.
No lo apoyaré. Creo que fue una equivocación. Este retraso no es lo que queríamos. Es totalmente imperdonable. Eso significa que Pat Resch y miles de víctimas más de la tormenta tendrán que esperar aún más tiempo para empezar a reconstruir sus comunidades y sus vidas. Así hazlo. Bien, bien. Claro que sí. Bien. Empieza. Empieza ya. Otra vez. Golpea más arriba. Cuando ese voto no se dio, debo decir que me decepcionó. Para mí era algo muy personal entregar el paquete de ayuda. Y es una lucha. Todos los días en el trabajo lucho con alguien, ya sea la oficina del alcalde, o la administración en Washington, o a veces en mi propio partido, pero siempre es una lucha. Después de años de viajes entre la isla de Navidad y su laboratorio en Atlanta, la investigación de Kim de los corales está dando pistas acerca del impacto humano sobre el niño. Sugiere que en el siglo XX, el niño es casi un 20% más grave que en los 7.000 años previos. En las últimas décadas, la tendencia es especialmente clara. Hay algo diferente en estos 30 o 40 años del pasado reciente. Grandes eventos, eventos más frecuentes en los últimos 30 o 40 años. Ahora la gran pregunta es, ¿por qué? La inferencia en el descubrimiento de un comportamiento sin precedentes en el clima en los últimos 30 o 40 años frente a las variaciones naturales de los últimos 6.000. La fuerte inferencia es que eso está casualmente ligado, está relacionado con el dióxido de carbono en la atmósfera. Sí. El dióxido de carbono que ha ido aumentando como consecuencia de la actividad humana. Y resulta que lo mismo que Kim está estudiando, el cambio climático, está amenazando el mismo lugar donde está realizando su investigación. Esta isla de coral está siendo lentamente víctima de los mares crecientes. Así que, ¿cuánto tiempo antes de que el resto de la isla de Navidad, las partes con árboles encima, terminen viéndose así? Bien. ¿Quieres mi opinión científica al respecto? Yo diría que como 1 metro en 100 años. Entonces le va a tocar a tus nietos. Sí. La mayor parte de la isla de Navidad tendrá serios problemas con el aumento del nivel del mar. Es un país que desaparece. Duele. Amo tanto este lugar que duele. Dos meses después de la supertormenta Sandy, el Congreso ha dado el primer paso para dar ayuda financiera a las muchas familias y empresas en la zona de la tormenta que aún están sufriendo. Hoy el Congreso lo aprobó, después de que los retrasos y la política retrasaran la ayuda de emergencia. A medida que los meses pasaron, Michael Green siguió ayudando a Pat Resch con el proceso para obtener una nueva casa. Aún no hemos hecho lo suficiente y hay mucho que hacer. Eso no se ha perdido, pero al mismo tiempo debemos reflexionar sobre los pasos monumentales por delante. Y este es un gran paso. Para que la ciudad empiece a aceptar solicitudes, para que la gente pueda recuperar su vida. De eso se trata. Pero para Pat, aún pasarían meses antes de que al fin tuviera un lugar al cual llamar hogar. Ya es agosto. Han pasado 10 meses desde que la supertormenta Sandy azotara la costa este. Afectó a millones y las vidas de algunas personas cambiaron para siempre. Pero una de las cosas más sorprendentes es cómo cambió Michael Green. La última vez que hablamos, dijo que el jurado aún deliberaba sobre la ciencia del clima. ¿Aún piensa igual? Después de hablar con Bob Inglis, hice mi propia investigación. Revisé algunas de las cosas que él me envió, mi personal las revisó. Y una gran mayoría de científicos respetados decían que era concluyente. La evidencia es clara, así que no creo que el jurado... La historia de que estamos poniendo carbón en la atmósfera, el planeta se está calentando, eso hará que los niveles del mar se eleven. Con esa historia básica está de acuerdo, Claro, no hay ninguna duda de que los océanos han aumentado. Y la parte del cambio climático es una parte real. El problema que tendremos ahora es que ya no queda oxígeno en la sala, en Washington, para otro gran debate. Esa es la realidad. Entre la inmigración, la reforma fiscal... No estoy de acuerdo, definitivamente Eso no va a ser prioridad. Hay un estudio que saldrá
Porque ese es precisamente el punto. Si tomas solo el aumento del nivel del mar y lo sumas a lo que fue la tormenta Sandy, el estudio dice que tiene 64 kilómetros cuadrados de inundaciones que no habrían sucedido. Mi pregunta es, si en 3 años hay otra de estas tormentas, que se lleve otras 70,000 viviendas, ¿en qué punto eso se convierte en prioridad? Washington no es la vida real. Está hablando de sustancia y de ciencia. Sí. Y en mi opinión es irrelevante. Sí, claro, cierto. Irrelevante. Primero debes llevarlos a la mesa y hacerlos decir, trabajemos juntos. Así que, ¿cuál es su papel en lograr que hagan eso? Si me dijera, ocurren muchas otras cosas en Washington ahora y no podemos obtener la ayuda, diría, lo siento, discúlpeme, mentira. Sí. Lo que digo es que la gente que vive en esta isla habrá más tormentas y serán peores. A menos que hagamos algo, puede literalmente sentarse con sus colegas republicanos y decir, ven a mi distrito. Se inundaron lugares que no debieron inundarse. Sí, pero no mientras todos estén diciendo inmigración, impuestos, y los miembros del Congreso no quieran hablar de otra cosa. Y en 20 años tendremos una conversación en la que veamos hacia atrás. Realmente lo creo. Y será, ¿qué piensa usted sobre esa conversación de hace 20 años acerca de dónde estaba su voz de liderazgo? Lo que le digo es mucho más grande que yo. No creo que los seres humanos en Estados Unidos tengan la voluntad de hacerlo. Es una declaración terriblemente deprimente. Tal vez, pero es cierto. Tuvimos la voluntad de establecer la frontera, de aterrizar en la luna. Tenemos... Si cree que mi generación o la generación después de mí tiene eso, creo que vive en una tierra de fantasía. Ellos no. Ellos no. Me pregunto cómo se verá después a sí mismo como miembro del Congreso de los Estados Unidos si la historia se desarrolla como la ciencia dice que lo hará y hace distinciones entre las personas con la fortaleza de plantarse y decir lo impopular y quienes no lo hicieron. La historia juzga a esa gente severamente y los pone en 2 categorías. Las personas que pudieron con el desafío más grande de su época y las que no. Es duro, ¿verdad? Si los políticos no sienten ningún tipo de apoyo, no liderean. Lo que me alienta es saber que un buen número de ellos lo sabe. Dios las bendiga. Cuídense, que estén bien. Fue bueno verlos. Saben que tenemos que prestar atención a la ciencia. La experiencia es muy eficaz, pero a menudo un duro maestro. Dios. Deberían estar con nosotros. Se nos enseña ahora sobre el cambio climático. La pregunta es si eso se puede acoplar con la esperanza de que hay algo que se pueda hacer.